A continuación, segunda parte de protecciones en compresores de amoníaco con variador. Le damos la bienvenida al ingeniero Guillermo Aglieto de UTN Rafaela. Hola a todos, ¿cómo están? Todos y todas. Mi nombre es Guillermo Aglieto de la Universidad Tecnológica Nacional y el día de hoy es un día para continuar la charla anterior sobre protecciones eléctricas en compresores de amoníaco con variador de velocidad. Esto es, cuando adquirimos un nuevo equipamiento o buscamos acciones en eficiencia energética, una de esas es agregar este tipo de tecnologías y trae aparejado algunas consecuencias, la que vamos a ver hoy. La parte 1 la recomiendo que la busques en redes sociales, ahí también están mis datos de contacto para cualquier consulta. Y en esta parte 2 vamos a ver qué pasa del variador al motor. Un poco lo que veíamos cuando hablamos de tecnología es pensar en esto, pensar en que cuando hacemos este cambio de tecnología por un tema de eficiencia energética, buscamos otro tipo de tecnología, por lo tanto, otros desafíos. Pasamos más de eventos mecánicos y electromecánicos a accionamientos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, pasamos del arranque de estrella triángulo o un arranque de contactor en el motor de un compresor a un arranque suave o de velocidad variable como un método medio para mejorar la eficiencia energética. Obviamente, en las dos imágenes las vemos acá. Uno es un medio mecánico, eléctrico y mecánico, y el otro es un medio electrónico, con solicitaciones totalmente diferentes. Entonces nosotros en este momento lo que hacemos es pensar y decir, en la charla 1, nosotros vimos de la red de alimentación, como vemos acá, a nuestra izquierda, a la izquierda de la pantalla, cómo se alimenta el variador de velocidad y este alimenta el motor. En el recuadro este lo que estamos viendo es el grupo del compresor, de alguna manera, ¿no? Entonces, en la primera entrega nosotros lo que vimos fue, en la parte 1, qué pasa ese variador de velocidad, qué va a entregar a la red, que va a poder o podría llegar a ocasionar algunos inconvenientes en otros equipos de nuestra planta. Y cuando digo esto, pienso en, cuando hablamos de calidad de energía, hablamos de calentamiento de motores, vibraciones, apagado o desconfiguración de equipos electrónicos de forma intempestiva, cuando hablamos de desconfiguraciones, de roturas, todo eso involucra los eventos de calidad de energía. Cada vez más normales, por un lado, y por otro lado, cada vez con mayores alternativas de solución, que es también lo que vamos a ver ahora. En esta parte vamos a ver qué pasa del variador al motor, cuando yo lo alimento con este tipo de equipamiento. Resumen de la etapa 1. La etapa 1, les recuerdo, era qué pasaba del variador de velocidad hacia la red, hacia el resto de la instalación. En el caso de que tengamos un motor solo, fíjense acá, tenemos un solo motor, la corriente y la tensión van a mantenerse relativamente en línea. ¿Qué pasa cuando agregamos un variador? Bueno, la tensión se deforma, esta imagen acá, y la corriente empieza a tener otra forma totalmente diferente. Entonces uno puede pensar que afecta la instalación o que no. Bueno, va a depender mucho de la instalación. Nosotros vemos a diario empresas que ponen equipos con variador de velocidad y del lado de la red sigue todo andando normalmente. Y también empresas que ya son un poco más grandes, con un poco más de tecnología, y empiezan a ver que trae aparejado otro tipo de eventos. Eventos de armónico, eventos de transitorio, eventos de hueco de tensión. Cualquiera de estos eventos, o mismo de flicker, si estamos hablando ya más de la parte metalmecánica, pero en el caso de alimenticia, que es lo que nos une en este momento, es esa deformación de onda puede traer unos inconvenientes. Entonces dijimos, una alternativa es colocar un sistema que permita, que es una amortiguación, mejorar esa forma de onda, o poner directamente un filtrado pasivo que va a lograr mejorar esa onda. Fíjense en la imagen de la derecha y de la izquierda, hay una diferencia, pero nos estamos acercando a esto. Entonces, ¿qué logramos con esto? ¿Cuál es el concepto que yo quiero que quede de esa etapa 1? Es, cualquier cosa que nosotros pongamos va a tener una consecuencia y tendremos que analizar el conjunto, proyectar protecciones o filtrados para que esa nueva tecnología traiga aparejado la mejora, que es el ahorro o la eficiencia para lo que nosotros lo hayamos proyectado, sin afectar el resto de los equipos. Hoy se puede hacer, hace unos años atrás era casi imposible, hoy se puede hacer,
se puede medir, se puede saber qué llega al equipo, qué sale del equipo y cómo lo va a afectar y cómo solucionarlo. Entonces, tenerlo en cuenta dentro de nuestro proyecto. Por el otro lado, ya más a título informativo, la parte 2 es qué pasa del variador al motor. Hay una serie de eventos que la nombro ahí: onda reflejada, delta B, delta T, transitorios, armónicos, tensión neutro-tierra. Pero acá lo más importante es, cuando tenemos una distancia que puede ser relativamente larga o varias ternas del variador al motor, cambian las solicitaciones. Y lo que nosotros tenemos que saber es que al motor también lo vamos a alimentar con una tensión en la corriente que no va a ser la que se alimenta normalmente de la línea. Y esto por ahí es importante porque es lo que menos solemos ver en las instalaciones. Probablemente cuando nosotros pidamos, independientemente si sea un motor de amoníaco o de otra tecnología, el sistema es el mismo. Cuando nosotros pidamos una tecnología de este tipo, no se va a pensar en agregar ningún tipo de filtrado hacia el motor, porque no sabemos qué pasa en la planta, cómo es la energía que entra, las distancias y demás. Entonces, por ahí es una buena alternativa también, desde el proyecto, pensar cuáles son las consecuencias y cómo poder solucionar. Algunas cosas, particularidades acá, que vamos a ver por arriba, pero para que tengan en cuenta, son las consecuencias. Nosotros, si tenemos, conforme aumenta la distancia entre el variador y el motor, lo que vamos a lograr es que aumente la onda reflejada, aumenten tensiones que nosotros vamos a notar entre el motor y las partes metálicas, tensiones que podrían llegar hasta 30, 40 volt. Vamos a notar tensiones entre el eje y el motor, podríamos llegar a notarlo. Son fenómenos que empezamos a ver ahora y que no solíamos ver. O puede haber fugas en rodamiento que lo que hacen es bajar la vida útil de ese rodamiento. Entonces fíjense que un evento de calidad de energía eléctrico generado por equipos electrónicos genera un efecto mecánico. Tremendo. Tremendo. ¿Por qué? Porque siempre asociamos mecánico por un lado y los eléctricos por el otro lado. No. En esta parte de mantenimiento de ingeniería del siglo XXI o de la 4.0 es pensar en conjunto. Muchas cosas mecánicas derivan de esto eléctrico. O, por ejemplo, nos solemos ver calentamiento en bornes de los motores y podés torquear todo lo que quieras, pero sigue estando. Torquear quiere decir apretar esos terminales. ¿Por qué? Por los efectos que vamos a ver, no en esta parte 2, tal vez en la 4 o en la 5. Bueno, sin más, sigamos viéndolo. ¿Qué pasa del drive al motor? Entonces tenemos, supongamos, una distancia de 300 metros, que puede ser 100 metros en 3 ternas, independientemente, no es... recuerden que la distancia es distancia eléctrica, no distancia física. Tenemos la onda de corriente arriba, en verde tenemos la onda de tensión. Si le hacemos un zoom, vamos a ver esta onda, y si hacemos un recontra zoom, vemos esto. Entonces, claro, piensen que la salida del variador lo que está haciendo es conmutando a gran velocidad para generar una onda parecida a la sinusoidal, que en promedio es una sinusoidal, a gran frecuencia. Pero esa conmutación trae aparejada grandes picos de tensión, fíjense, 1400 volts de pico, que son de una rapidez tremenda. Estamos hablando de transitorios en este caso. ¿Sí? Entonces, este transitorio de 1400 volts que genera ese variador, alguien lo va a absorber. Ustedes pueden decir, claro, el tema es que es demasiado rápido, es muy rápido. Sí, puede ser que sea extremadamente rápido, pero no así. Eso no quiere decir que no afecte a nuestros equipos eléctricos. Por esa consecuencia, muchas veces el motor puede llegar a tener una pinchadura. ¿Por qué? Porque no fue diseñado para esta distancia. Si nosotros tenemos un diseño de un motor pegado a un variador, es una cosa. Si lo tenemos a 10 metros es otra, si lo tenemos a 100 es otra. Y ahora lo más importante, digo, bueno, ¿qué hacemos? Porque ahora nos deprimimos todos, pero ¿qué hacemos para mejorar eso? Podríamos medirlo y podríamos ver que no es un problema, porque la solicitación del conjunto no se ve afectada. O podríamos medirlo, sí, que es un problema, y nosotros hemos visto en medio hasta picos de 2 kV por cada conmutación de onda. O sea, quiere decir que cada vez que esto te va acá, se va a 2 kV. Siempre el promedio es 380, que se entienda bien eso. El motor le va a llegar eso. Pero esto es lo que no estábamos acostumbrados a ver en calidad de energía. Entonces, ¿qué pasa si nosotros agregamos un sistema, en este caso
una reactancia, entre el variador y el motor. Lo que va a hacer esa reactancia es amortiguar eso, y si ustedes pueden ver la diferencia, pasa de un pico de 1400 a 1040. Y la forma de onda también mejora. Fíjense que si le hacemos el zoom al zoom del zoom, nos da esto. La onda amortiguada, el transitorio amortiguado es mucho más amigable, por así decirlo. Entonces esto es una buena alternativa económica para bajar ese pico de tensión. Pero sigue siendo elevado, que es un poco esto la solución más, yo diría que es la más difundida en la industria. Siempre que tengan variador y motor van a encontrar esta solución como una de las alternativas cuando ya hay un problema manifiesto, o bien cuando desde el proyecto damos como alternativa, sobre todo en motores grandes. Ahora, ¿esto es lo ideal? Claramente no, porque seguimos teniendo un transitorio de 1040 volt, por lo menos. Entonces, ¿qué podemos pensar? Bien, busquemos otra alternativa, que la tecnología hoy ya lo permite, que son filtros de onda, que hace unos años atrás ni siquiera eran conocidos. Hoy tenemos la posibilidad de agregar un filtrado de onda a la salida del variador que nos permita hacer lo más posible, que sigue no siendo una sinusoidal, pero bueno, es el paso que le sigue, pero por lo menos hacerlo más parecido a una onda, y lo más importante es bajar ese transitorio. Recuerden la onda amortiguada que teníamos, y fíjense lo que tenemos ahora, apenas una sobretensión. Entonces, y acuérdense que esto se da cada ciclo onda. Ciclo onda son 20 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que en 20 milisegundos tenemos un pico de estos. Esto es realmente lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos una solución y es lo que nosotros nos quedamos tranquilos. Ya quedó pendiente de la parte 1, la segunda, la tercera etapa, que sería filtrar activamente, ¿sí? O hasta dónde podemos ir. Y hay un filtro muy interesante, que es el filtro de modo común, agregado al filtro de BDT, que es un conjunto que lo que nos permite hacer incluso es cambiar la onda de tensión y hacerla sinusoidal. Me encanta. Esa es la solución que hay que apuntar siempre en la parte tecnológica. Recordad entonces que donde tenemos un motor, tenemos por una tecnología más mecánica. Hay otros temas de calidad de energía asociados, como huecos. La semana pasada teníamos una charla con gente de una empresa muy grande que decía, bueno, sacamos los variadores muy grandes, pero claro, sacas los variadores, más allá de la eficiencia, empezás a tener huecos, y así, o transitorios en la conmutación. Siempre no hay una solución ideal en la tecnología, sí hay una solución ideal en cuanto a las acciones de filtrado que podemos tomar. En definitiva, para resumir, nosotros tenemos dos alternativas, tres dijimos, pero las dos que estamos viendo hoy. En este tema, cuando tenemos un variador y un motor, un variador que alimenta un motor, dijimos que el uso propio del variador, en este caso es uno de 6 pulsos, alguno está del otro lado pensando 12 pulsos, 18 pulsos, podría mejorar muchísimo la onda de corriente, no hace la tensión, y tendremos otras solicitaciones. Pero lo más importante saber es que en este caso, ese voltaje que hace la conmutación, básicamente para generar la onda sinusoidal, o sea, es el propio funcionamiento del variador, me va a traer aparejado un DVDT, una tensión elevadísima, en este caso medimos 1410 volts, por el propio funcionamiento del variador. Alternativa 1, poner un filtro reactivo, un reactor, que permita amortiguar eso, bajamos a algo de 1000 volts el pico de tensión, pero sigue estando bastante deformada esa onda, con un filtro, un sine wave, o sea, un filtro de línea. Lo que nosotros logramos es bajar ese transitorio a tensiones que el motor pueda soportar, porque recordemos esto, del otro lado me van a decir 1400 volts es muchísimo, depende de lo que alimente. 1000 volts es muchísimo, depende de lo que alimente. Un motor común y corriente podría bancarse 600 volts, un heavy duty, o sea, un motor que esté preparado para mayores solicitaciones, podría tener una aislación de 1000 volts. Entonces, en ese caso tendría que irme a la tercera opción, que me asegura tensión menor a 900. Y ese motor, aunque llegue a 800 volts de sobretensión, va a andar perfectamente, y la onda es mucho más limpia. Cuando tengamos la próxima parte, digamos, lo que sea filtro de modo común incorporado, vamos a ver qué cosas podemos lograr con esa forma de onda. Cosas tremendas. Entonces el concepto que quiero que se lleven hoy es ese. Si tenemos la tecnología
podemos pensar en siempre cuál es el entorno, cuáles son las distancias que lo alimenta. El propio funcionamiento del variador va a generar eso. Las alternativas son verificar, porque por eso están cerquita y tengo menor de 1000 volt, solamente con asegurarme que el motor tenga esa aislación ya está. O puedo asegurarme con un reactor, o puedo realmente ir a un filtro de línea cuando las distancias entre el variador y el motor ya son elevadas, porque lo que se hace a medida que se aleja el variador del motor es aumentar esa tensión de BDT. Con un filtro de línea, lo amortiguo, lo filtro y se soluciona todo. Gracias por estar ahí. Ahora contesto las preguntas del chat y las que hicieron en forma preliminar, pero lo más importante es que me sigan y nos sigan en redes y que cualquier consulta, lo más importante es saber que hay solución a esos problemas. Y el concepto es, partes mecánicas a veces están asociadas a partes eléctricas y dejarles esa duda. Después buscamos la solución, buscamos la causa, pero ya tener la posibilidad de asociar esas dos cosas. Así que muchas gracias y bueno, nos vemos en un rato. Por estar presente, una gran convocatoria. Felicitaciones también a la red alimentaria y a UTN también por la convocatoria, y a todos los que estuvieron disertando, que fue realmente un honor. Ahora nos vemos en la mesa redonda, pero sin antes responder algunas consultas, principalmente de la charla anterior, que fue esta es la continuación. De esta charla, normalmente una de las consultas más importantes, que no lo hicieron, pero me gustaría aclararlo, es qué pasa, hoy vimos qué pasaba cuando teníamos del variador al motor, si están muy cerca, si sigue habiendo ese tipo de eventos o problemas. Bueno, la respuesta es que no. Después nos preguntan también si hay un tipo de motor especial para evitar este tipo de fenómenos. Y la realidad es que sí, hasta un cierto límite. En próxima charla vamos a ver eso. Y de la pregunta anterior, si nos habían consultado qué pasaba cuando nosotros agregábamos una carga lineal, como en la parte de un variador, por qué emitíamos ruido hacia las instalaciones y si podía afectar la producción, o si se iba de un vecino. Bueno, eso para mí es un tema importante porque hay dos respuestas. Uno no puede predecir cuál va a ser el comportamiento de los fenómenos eléctricos, salvo que tenga un análisis. Entonces, nuestra recomendación es analizar y medir cada uno de los puntos de la instalación. Así que lo espero en la próxima charla y doy paso a la mesa redonda, donde vamos a responder con mis colegas algunas consultas y agradecerles nuevamente por esta gran convocatoria y por estar destinándonos un tiempo a reinformarnos. Gracias.